Vamos a resolver un problema de momento angular. El problema dice así: una plataforma horizontal con forma de un disco da vueltas libremente en un plano horizontal en torno a un eje vertical sin fricción. Ojo, plano horizontal, pero yo puse la vista superior. La plataforma tiene una masa M mayúscula de 100 kilos y un radio R de 2 metros. Es decir, esta plataforma circular pesa 100 kilogramos y el radio del centro al extremo del círculo son 2 metros. Un niño de masa M, que pesa M minúscula, que pesa 60 kilogramos, camina desde el borde hacia su centro. Es decir, el niño está aquí con una masa M de 60 kilogramos, camina en dirección al centro. ¿Sí? Si la rapidez angular del sistema, es decir, la plataforma, gira a 2 radianes por segundo cuando el estudiante está aquí en el borde, es decir, en este caso, la velocidad inicial, por así decirle, la velocidad inicial es 2 radianes por segundo cuando el estudiante está en el borde. ¿Cuál es la rapidez angular cuando alcanza una distancia de 0.5 metros desde el centro? Es decir, camina el niño hasta quedar a una distancia del centro a él de 0.5 metros. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Recordemos que el momento angular queda definido con una relación entre la inercia y la velocidad angular. El momento angular entonces queda definido como la inercia que tiene el conjunto por la velocidad angular del conjunto. Aquí en este caso sabemos nosotros que cuando no tenemos fricción, el momento angular se mantiene, se hace constante. ¿Sí? Entonces, si el niño cambia de posición, la inercia cambia y por consecuente también la velocidad, pero el momento se mantiene. Entonces, el momento angular inicial es igual al momento angular final, lo que me daría la inercia inicial por la velocidad inicial es igual a la inercia final por la velocidad final. Omega es velocidad angular. ¿Sí? Entonces ya tengo esta relación. Las inercias quedan definidas de acuerdo al conjunto, por lo tanto las podemos calcular. Tengo la velocidad inicial, necesito calcular la velocidad final. Despejando, yo obtengo la relación la inercia inicial por la velocidad inicial entre la inercia final me va a dar la velocidad angular final. Ok. Pero ¿cómo calculo las inercias? Las inercias, les digo, depende de la forma de distribución de cada uno de los objetos que analizamos. En el caso de un círculo perfecto, podemos decir que la inercia inicial sería la inercia del disco más la inercia del niño o del estudiante. ¿Sí? Y la inercia final sería igual. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia, el disco no cambia para nada. La inercia del disco se mantiene igual porque el disco no cambia. Pero la inercia del niño es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque resulta que el punto donde se pone es diferente. ¿Sí? Entonces, voy a borrar para calcular las inercias.
Y tenemos la inercia inicial, sería la inercia del disco, que la inercia del disco, como es un círculo perfecto, sería un medio de la masa por el radio, que es R al cuadrado, R mayúscula, perdón. Y la masa, la inercia del niño, como si se fijan está cargado a un lado, está en un extremo, simplemente sería la masa por la distancia al cuadrado, del punto de rotación a donde se coloca. En este caso, inicialmente, el niño está en el extremo del disco, por eso es la misma R. Pero al final, la inercia del disco se mantiene, pero la del niño disminuye porque la distancia se convierte en R minúscula. ¿Sí? Entonces ya puedo calcular las inercias con esto y puedo sustituir. Si sustituyo en esta fórmula, la velocidad angular final sería igual a velocidad angular inicial por la inercia inicial, que es un medio de la masa por r cuadrada más mr cuadrada, todo sobre la inercia final. Y lo único que queda es sustituir los valores. Omega F sería igual a omega I, que era 2 radianes por segundo, por un medio de la masa del disco, que eran 100 kilogramos, por el radio al cuadrado, que el radio del disco era 2 metros al cuadrado, más la masa del niño, que eran 60 kilogramos, por el radio donde está el niño, la distancia donde está el niño, que al inicio son 2 metros, entre medio de 100 kilogramos por 2 metros al cuadrado, más 60 kilogramos por la distancia hacia el niño, que en la segunda posición es R minúscula, que son 0.5 metros al cuadrado. Esto nos va a dar una velocidad angular de 4.0930 radianes por segundo. Y este sería nuestro resultado.